Muchas gracias, su señoría, al señor fiscal. Señoría, bueno, quiero iniciar esta sustentación haciendo unas precisiones sobre la petición que hace el delegado fiscal. Me genera primeramente pues una duda frente cuando menciona un SPOA de 2018 por el mismo delito y hace referencia al delegado fiscal que se encuentra en un juzgado de ejecución de penas. Entiende este defensor los procesos que reposan en los juzgados de ejecución de penas es donde había un condenado, no sé si me equivoco, pero mi representado no ha sido nunca condenado por un delito ni siquiera similar, de tal forma que pienso que no debe ser atendida por lo menos esa mención, como si fuera un delito que le precediera a mi representado. Bueno, también tengo otra precisión frente a el delegado fiscal menciona la droga incautada y afirma que tiene fines de distribución, pero ni en el expediente que trasladó ni en la sustentación de las audiencias preliminares jamás menciona un solo elemento que pueda siquiera inferir razonablemente que esa droga tiene fines de distribución. Y la Corte ha sido bastante reiterativa, su señoría, en que ese ánimo de distribución tiene que ser probado. Me parece una afirmación pues por demás irresponsable porque no tiene ningún sustento. Es una afirmación que me parece que fue elevada de manera desprevenida. Y de parte de este defensor, como un enamorado del derecho constitucional, su señoría, siempre he sido un defensor de la presunción de inocencia, que me parece que ha sido bastante atacada sin haber sido desvirtuada en favor de mi representado por parte del delegado fiscal, acusándolo de que es delincuente, de que va a cometer, de que va a seguir cometiendo daños, de que va a seguir lesionando la comunidad, cuando aún no ha sido vencido ni es desvirtuada su presunción de inocencia, su señoría. El delegado fiscal menciona palabras como probablemente, se presume que, no tenemos certeza, palabras que ha mencionado de manera textual. Lo que me parece que para estas diligencias es importante precisamente que haya una certeza, más allá de toda duda razonable, y el delegado fiscal mismo en sus expresiones deja claro que no hay una certeza, que hay una probabilidad, que se presume que no tiene la certeza. Frente a esa duda razonable que nos exige la norma, su señoría, para imponer una medida, es importante y es valioso recordar esa certeza más allá de toda duda razonable como una exigencia precisamente de la norma. El señor delegado fiscal habla reiteradamente de la distribución y a eso me quiero referir muy puntualmente porque el 376 del Código Penal, cuando nos habla del tráfico, fabricación de estupefacientes, tiene varios verbos rectores, su señoría. Almacenar es uno de ellos, al que nos pudiéramos centrar en un debate probatorio más adelante. Pero el señor delegado fiscal se centra mucho en erróneamente distribuir, el ánimo de distribuir, cuando dice que se distribuye a los colegios, que llega a la comunidad, que afecta, que no le deja salir del trabajo, que lo pone en peligro. Está hablando de la distribución, cuando en este proceso, en estas preliminares, no se menciona un solo evento de distribución, no hay una sola evidencia de ello. Podríamos debatir si fuera la etapa procesal sobre un almacenamiento, claro, es un verbo rector, pero se ha equivocado erróneamente en centrarse en la distribución, cuando aquí no ha habido distribución, ¿cierto? No se ha aportado un solo elemento que pueda conducir al señor Gilberto Valencia hacia la distribución, ¿cierto? Y puede decir el delegado fiscal que es muy probable, que él presume que eso es para distribuir, lo presume el delegado fiscal, pero no aporta un solo elemento que demuestre que esa droga tiene ánimo de distribución. Incluso en el desarrollo del mismo relato de la fuente humana, se habla de que hay un seguimiento a su vivienda, de que asiste a los alrededores de la vivienda con agentes de policía para que le señale la casa, para que cuando se vea al señor Gilberto saliendo, entrando, y ni siquiera en ese relato se menciona cuando el informe de policía judicial dice, se ve que sale de la casa en una moto, se va, vuelve, entra con un bolso, pero nunca menciona, se ve que hay compradores que llegan a la casa, tocan, nada de eso se menciona, no hay una sola indicio de que haya habido una distribución o por lo menos un ánimo en ese sentido.
Su señoría, esta defensa quiere rogarle a usted de manera respetuosa que valore y considere no imponer a mi prohijado una medida de aseguramiento o en su defecto una medida de aseguramiento menos lesiva que la de detención intramural. Esa solicitud que ruego la hago fundamentalmente porque considero, su señoría, que pese a que existe una expresa prohibición legal en cuanto al punible que se investiga, respecto a esto la Corte ya ha fallado favorablemente en cuanto a solicitudes de prisión domiciliaria en casos similares a este por temas de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, tal y como se puede constatar, por ejemplo, en la sentencia SP-1207-2017 con radicado 45900, donde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concedió prisión domiciliaria a un joven de Tunja acusado de almacenar sustancias estupefacientes en su residencia. Y para sumarle a esto, también podemos mencionar la sentencia 654-2007, la cual concedió detención domiciliaria en un caso igual de estupefacientes, en este caso a una madre cabeza de familia. Ambos precedentes jurisprudenciales quise traerlo a colación, su señoría, para solidificar el pedido que hace este defensor, resaltando que puede existir una expresa prohibición legal para la concesión de beneficios en este tipo de delitos. Recordar también que no es una prohibición absoluta, o mejor aún, no es una prohibición que no admita la evaluación de excepciones al tenor literal de la norma, su señoría, pues como bien lo acabo de mencionar, ya han existido varios casos, no solo estos dos que trae a colación, de casos similares llevados ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ha abierto ya la puerta de la libre valoración e interpretación por parte de los falladores en esta clase de procesos, su señoría. Adicional a ello, y en este caso en particular, estoy seguro, su señoría, que no se hace necesaria una detención intramural en el centro de reclusión. Esto si lo evaluamos a la luz de los requisitos del 308 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos refiere que el juez de control de garantías podrá valorar bajo su sano juicio y criterio si se configuran o no los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración única y exclusivamente la conducta punible que se investiga. Y esto nos lleva al análisis de los tres numerales contenidos en el citado artículo, su señoría, que con su permiso me permito referir. El numeral primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Es el primer numeral que tenemos que discutir. Sobre este precepto no quiero extenderme mucho, su señoría, pues la obstrucción a la justicia es entendida como aquellas diversas actuaciones dolosas que se ejecutan durante un procedimiento judicial o tras su finalización y que atentan contra el desarrollo de la administración de justicia, bien lo mencionó el delegado fiscal. Al respecto, su señoría, basta con revisar los informes de policía judicial trasladados por el delegado fiscal a estas diligencias, donde se destaca un hecho que ocurrió por parte de mi representado durante la diligencia de allanamiento y registro. Quiero recordar eso. Hecho que incluso el día de ayer el delegado fiscal en las audiencias preliminares resaltó al relatar que al momento del operativo fue el mismo Gilberto Valencia quien abre la puerta de manera voluntaria, es decir, no tuvieron siquiera que ingresar abruptamente los agentes de policía, los cuales vestían prendas oficiales, que también se mencionó, es decir, mi representado sabía quién le estaba abriendo y aún así no intentó escapar siquiera, ni oponer resistencia al procedimiento, ni obstruyó el mismo, tampoco intentó ocultar los elementos. Es más, el mismo señor Gilberto Jesús Valencia le manifestó a los agentes de policía textualmente, así quedó trasladado los elementos que nos corrió el delegado fiscal. Textualmente dice el informe de diligencia judicial que lo primero que dice mi representado es: mi agente, acá en esta casa hay una droga y armas. El único responsable soy yo. Ninguno de los otros tres residentes, incluida mi compañía sentimental, tiene que ver con esto. Venga, yo le señalo dónde está. Él mismo coopera con la justicia. Con este evento podemos deducir, su señoría, con toda certeza que mi representado no ha tenido ni tiene ánimo de obstruir la justicia. Al contrario, desde el primer momento ha querido colaborar con ella. Ahora, del numeral segundo, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Frente a esto quiero destacar, su señoría, que en este caso en concreto no estamos enfrente de una víctima o víctimas directas que puedan alegar de manera dolosa unos perjuicios causados contra sí mismos, sin desconocer el riesgo para la seguridad pública y la salud pública. Aún así sería mucho más complejo pensar siquiera en estar haciendo una solicitud de este tipo si tuviéramos al frente víctimas directas o sus apoderados.
lo manifiesto con todo respeto. En cuanto a la sociedad, tenemos que recordar que la jurisprudencia ya ha sido reiterativa en que esta se ve afectada por este delito precisamente cuando al portador de la sustancia, sin importar la cantidad, sin importar que ésta exceda la dosis mínima, se logra probar el ánimo de distribución. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, Casación SP 228 de 2023, con radicado muy reciente, radicado 60332. Casación presentada y sustentada orgullosa y humildemente su señoría por este defensor. Por eso conozco a bien y de manera profunda el análisis de este delito. Lo que quiero resaltar con esta sentencia, su señoría, es que si bien a hoy no podemos desconocer que hubo una incautación, todavía estamos probatoriamente lejos de poder asegurar, más allá de toda duda razonable, que mi prohijado hubiera tenido ánimo de distribución, tal y como lo exigió la Corte, por ejemplo, y tal y como lo ha reiterado el delegado fiscal, sin un solo elemento o indicio que conduzca a esa distribución. Bueno, adicional a lo anterior, y para sumarle a eso, a esa no peligrosidad de que estamos hablando en este numeral segundo, esa no peligrosidad que pudiera representar mi cliente para la sociedad, quiero rogarle a su señoría que valore además que mi prohijado, el señor Gilberto Jesús Valencia, no tiene antecedentes de ninguna índole, antecedentes como nos quiso llevar el señor fiscal a pensar que los tuviera, ni penales, tampoco presenta anotaciones de policía, ni medidas correctivas, ni querellas siquiera, o multas de algún tipo. En conclusión, el señor Gilberto Jesús Valencia no representa a hoy ningún tipo de reproche, siquiera algún cuestionamiento a su comportamiento en sociedad. Es un padre de familia de 3 hijos menores. El delegado fiscal fue enfático en también hablar del tema del arraigo, que no se habló de un núcleo familiar. Es verdad, pero para eso está este defensor, para traerlo a colación. Además, el señor Gilberto de Jesús Valencia tiene una personalidad incluso tan familiar y proteccionista, que lo que me manifestó es no querer que su familia sufra o se preocupe por esta situación. Pero es un padre de familia con 3 hijos menores, que además convive con su pareja sentimental Ruth Vélez, con quien viene conformando un hogar hace más de 3 años. Es decir, no estamos frente a una persona con un estilo de vida marcado por circunstancias naturales de aquellos que optan por llevar una vida delicada de delincuencia. Y en cuanto al numeral tercero, el que nos dice que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Este requisito, su señoría, nos remite primeramente al artículo 312 del Código Procedimiento Penal, el cual nos dice que para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado al proceso, se tendrá en cuenta como primer factor la falta de arraigo, que es un punto importante que tocó el delegado fiscal, y en este no lo culpo, no se había hablado del arraigo. Pero en referencia a lo anterior, hay que decir, su señoría, que mi representado tiene marcado arraigo familiar, pues vive en zona urbana de Medellín, fue precisamente en su lugar de domicilio donde fue capturado, sector El Bosque, barrio Moravia, tiene 3 hijos biológicos, todos 3 menores de edad, una hija adoptiva de 9 años, convive o convivía en el barrio Moravia con su actual pareja sentimental, responde además por sus 3 hijos menores, quienes además también viven al interior de esa misma ciudad. Por otra parte, el señor Gilberto Jesús se dedica además al oficio de mensajería, labor que desempeña para diferentes usuarios, de manera más especial para el taller automotriz Gucci, establecimiento comercial ubicado en el barrio La Gabriela, municipio de Bello, donde mi prohijado labora hace aproximadamente 3 años, haciendo domicilios con repuestos de vehículos, entre otros similares. Quiero agregar además que este taller automotriz tiene antiguo reconocimiento en el barrio La Gabriela, donde funciona hace aproximadamente 25 años, y su propietario se comprometió mediante un escrito que aportó, aparte de la carta laboral, donde consta que el señor Gilberto Valencia labora para este taller bajo la modalidad de obra labor, y que de concederle el beneficio de detención domiciliaria le mantendrá el contrato, cambiando sus funciones de mensajería a otros oficios que incluso este podría desarrollar desde su lugar de residencia. En cuanto a la inferencia razonable, quiero expresar, su señoría, con el mayor respeto, que hay un muy cuestionado relato por parte de la fuente humana. Y cuando digo cuestionado, no me refiero a que la incautación obtenida en la diligencia de allanamiento y registro no sea cierta, pues es evidente que hubo una incautación de objetos ilícitos,
El asunto al que me refiero como cuestionable es acerca de la precisión en la información detallada sobre una persona que llevaba escasos días residiendo en el barrio y, como lo sostiene la misma fuente humana en su pintoresca declaración, los cuestionamientos que se me vienen a la cabeza, su señoría y señor fiscal, quiero rogarles que los evaluemos someramente desde las reglas de la experiencia y la sana crítica, pues me surgen interrogantes como: primero, si mi prohijado llevaba menos de un mes, algo así como 20 días viviendo en este lugar, estaba recién llegado al barrio, tal y como lo expresó la fuente humana, ¿cómo conocía de manera tan detallada? ¿Qué hacía mi representado? ¿Cómo lo hacía? ¿Dónde y con quién supuestamente lo hacía? Si apenas llevaba 20 días en el barrio, no se veía siquiera en la calle. ¿Cómo conocía información tan precisa? Si la fuente humana no conocía a mi representado, ni sabía quién era, ¿cómo sabía con exactitud qué había al interior de la vivienda, dónde residía, cómo estaba empacada la droga? Porque lo menciona muy preciso en el relato, que envuelta en papel chicle, que está en unas cajas, que está en unas panelas, y que además había un arma que él la utilizaba, que así, información muy precisa para alguien que acaba de llegar hace 20 días al barrio y que nadie conoce. Tercero, ¿cómo concluye la fuente humana que la droga viene por parte de la guerrilla del ELN? ¿Cómo sabe eso, su señoría? Si mi representado llegó apenas hace 20 días al barrio y la fuente no lo conoce. Dice que la droga viene del ELN, pero acto seguido dice que no sabe de qué pueblo viene. Así textualmente quedó en la declaración. Es muy contradictorio esto, su señoría, pues las reglas de la experiencia y las vivencias del conflicto interno en Colombia nos han enseñado que muchos de los pueblos de este país, por no decir que todos, están en manos de unos grupos armados, unos en manos de grupos guerrilleros, otros de grupos de autodefensa y un porcentaje menor en manos de grupos de delincuencia organizada, pero que para saber de dónde puede provenir una incautación de droga, como en este caso, el origen de una droga incautada y afirmar a qué grupo le pertenece, como lo afirmó de manera muy, me parece a mí incluso irresponsable y cómica, cuando la fuente dice le pertenece a la guerrilla del ELN, tendríamos primero que saber de qué pueblo viene su señoría, para saber a qué grupo armado organizado GAO le pertenece el control territorial, y eso sí es un tema de certeza. Como afirma la fuente humana que la droga es de la guerrilla del ELN, pero yo no sé de qué pueblo viene. Ahí hay una duda razonable importante, que pone en tela de juicio el relato que hace la fuente humana. Es una importante duda razonable, su señoría, y más que una duda, es una de las primeras afirmaciones que nos llevan a pensar que la fuente humana está mintiendo, está exagerando las cosas, o da cuenta también, su señoría, de que en este proceso hay mucho gato encerrado todavía. En ese relato le faltan muchos pedazos todavía, su señoría. Con lo anterior, quiero manifestar que el día de ayer en entrevista con mi representado, y el día antier también, porque ayer volví a hablar con él, sin conocer el día antier, cuando él la captura, sin conocer todavía el traslado del delegado fiscal, me manifiesta Gilberto Jesús Valencia que el día anterior al allanamiento a su vivienda recibió una llamada donde le hicieron un ofrecimiento importante por teléfono para recoger una mercancía, porque es que él se dedica al oficio de la mensajería y se publicaba en plataformas como Marketplace, redes sociales, ofreciendo servicios de mensajería. Lo llaman y le hacen un ofrecimiento para recoger una mercancía, le dan a entender qué es. Ese mismo día interior, él pasa, recoge la mercancía y le dicen que es que solo la lleva y que a las 9 de la mañana se la van a recoger en la casa. Y ofrece una importante suma de dinero que se la va a entregar el que va a recoger la mercancía. Solo era almacenada en la noche, la pintaron muy fácil. En vista del importante ofrecimiento económico y las precarias condiciones y escasez y deudas del señor Gilberto Jesús Valencia y su familia, que no es un hombre adinerado ni es un gran narcotraficante, mírese nomás que vive en un barrio humilde y en las condiciones que vivía, accede a recoger la mercancía en la noche, ya que a las 9 de la mañana pasarían a recogerla sin ningún problema. Pero el que llegó a las 9 de la mañana fue la fuente humana con las autoridades a capturarlo.
Esto, su señoría, nos lleva a otra duda razonable del relato de esa fuente humana, por ser un relato que, si usted lo observa, su señoría, con detalle y a su sano criterio, es un relato amarillista, es un relato venenoso, es un relato conducido a complicar dolosamente a mi prohijado. Eso nos debe generar otro importante cuestionamiento, su señoría. ¿Habría sido mi representado Gilberto de Jesús Valencia víctima de un entrampamiento de miembros de grupos delictivos asentados en el sector? Pues es sabido, su señoría, que estas organizaciones delictivas locales son territoriales, son celosas de cualquier extraño que llegue a vivir en el sector. Valores además, su señoría, y me van a disculpar si voy a sonar necio, pero obsérvese además el lenguaje con el que la fuente humana realizó el relato, cuando textualmente se transcribió palabras dichas por la fuente, palabras como: mi comando, usted sabe que yo le doy datos reales, acá le tengo un melo, ese cucho le paga vacuna al combo, esa droga es delicada, vale mucho billete, el cucho mantiene un fierro, por si alguien quiere inventar y robarle la merca. Pero hay otra frase dicha de manera textual, o por lo menos así entendemos que se le tradujo al señor delegado fiscal, y este nos la trasladó a las partes en esta diligencia, que dice textualmente lo siguiente. Préstesele importante atención, su señoría, porque cuando la fuente humana dice en el punto 5 de los elementos que trasladó el delegado fiscal, punto 5, titulado como narración de los hechos, renglón 14, dice la fuente humana textualmente lo siguiente: me dio papaya porque se me metió a mi barrio, su señoría, a mi barrio. Esa es otra expresión que nos debe sembrar dudas respecto a esa fuente humana, porque esa expresión de creerse el dueño del barrio es una expresión propia de miembros de estructuras delincuenciales, abonado al lenguaje que quise resaltar, sin el ánimo de generar animadversión por la jerga popular de nuestros sectores marginados. Pero las reglas de la experiencia nos han mostrado que esa clase de lenguaje contiene palabras muy clasificadas en la observancia de ciertos actores delincuenciales. Con todo lo anterior, su señoría, yo quiero dejar para el análisis sentadas las bases del indicio de una posible teoría fáctica de esta defensa respecto del señor Gilberto Jesús Valencia, que, al igual que la teoría del ente acusador, habrá que soportar con un arduo trabajo investigativo de ahora en adelante, ¿cierto? Pero que, para sustentar y ponerle sello a esas ya marcadas dudas y cuestionamientos razonables que hace este apoderado sobre aquella fuente humana, resulta que existe la posibilidad, y todo apunta hacia ello, a que esa fuente humana pudiera estar buscando despejarse algunos caminos para sus intereses personales y utilizar la justicia para sus propios fines delictivos, para lo cual hizo para este defensor una carambola. La primera, despejándose el camino de su negocio, al que parece dirige en su barrio, pues al parecer quien envió la mercancía a recoger a mi prohijado la noche anterior había recibido precisamente ese día temprano el pedido de la droga y armas, y que lo recogiera su mensajero, es decir, Gilberto Jesús Valencia, el cual asegura haber recibido también esa misma llamada el día anterior, ofreciéndole recoger ese paquete y tenerlo en su casa de la noche a la mañana. Estos eventos, que obviamente habrá que probar en el momento procesal indicado, al igual que la fiscalía debe hacer lo propio, pero los hechos como se dieron, el pintoresco, desafinado e incoherente relato de la fuente humana, que no presenta un interés real en revelar los hechos, no presenta un interés genuino, un interés sano, más que el querer que no se le metan a su barrio, siembra importantes dudas y me agigantan un último interrogante. ¿Ha sido todo esto un entrampamiento de aquel interesado en despejar su camino y quiere que la justicia funcione a su favor? Por último, abónese que mi representado manifestó haber tenido días atrás, manifestó a ese defensor, una rencilla con una persona del sector por estar pretendiendo y persiguiendo a su compañera sentimental Ruth, la cual incluso el día de ayer recibió visita de ese mismo personaje. Estos hechos, claro que los vamos a poner en conocimiento en su momento, y una denuncia aparte, obviamente. Este personaje la visitó ayer mismo y le dijo que se fuera con él, que ya Gilberto no estaba. Tuvo que conseguir un nuevo domicilio y salir del barrio ayer, la esposa del señor Gilberto,
ya que al no estar su compañero sentimental se siente desprotegida frente a aquel acosador, del cual no sabemos todavía y no podemos afirmarlo si puede ser entonces la misma persona que causó el entrampamiento de la droga. Porque de ser así se termina rodeando la teoría que tiene esta defensa y que vamos a desarrollar más adelante, sobre la cual se empezaría a construir una columna vertebral de una investigación para este apoderado. El entrampador se habrá ingeniado esta maniobra donde al hacer un pedido a un proveedor bien abastecido como el que envió la encomienda con Gilberto Jesús Valencia, logró golpear con la pérdida de importante cantidad a ese proveedor al tiempo que sacaba del camino a la para sentimental que a él la asediaba sin éxito. Pues resulta extraño que hace un pedido, sabía las cantidades, cómo iban envueltos, sabía que ya estaba en la casa de Gilberto, va a las autoridades, señala la vivienda con la seguridad de que allí va a estar la encomienda, y allí estaba la encomienda. Con lo anteriormente expuesto, honorable juez, le reitero y le ruego sea valorado con detalle para que a su sabio criterio y sano juicio se considere la solicitud que extiende este defensor de no imponer a mi representado medida de aseguramiento o de considerarlo necesario imponer entonces una medida menos restrictiva a la libertad, pues considero su señoría con el mayor respeto que aparte de considerar el test de proporcionalidad, se adopte además que haya quedado rebosado el marcado arraigo familiar que tiene mi representado en esta ciudad, pues de no comparecer al proceso, el señor Gilberto tendría entonces que renunciar a ver a sus hijos indefinidamente. Y frente a esto tengo conocimiento de que mi representado, buen padre, enamorado de sus hijos, apegado a ellos, responsable, cumplidor de sus deberes. Es así entonces como vuelvo y le ruego a su señoría permitir que la medida de aseguramiento sea en su nuevo lugar de domicilio, al que tuvo que ir por obligación. Su compañía sentimental consiguió un domicilio en el barrio Olaya de Medellín, calle 57B, número 99A-04. Esta nueva dirección del señor Gilberto, en esta nueva dirección podrá estar en compañía de su esposa y seguir recibiendo los fines de semana a sus hijos en casa, como es habitual. Finalmente, y en virtud de los principios de proporcionalidad en concordancia incluso con los numerales del artículo 314 del Código Procedimiento Penal, se contempla no necesidad para el presente caso la imposición de medidas de aseguramiento intramural, toda vez que como lo contiene la citada norma para el cumplimiento de los fines previstos, para medida de aseguramiento es suficiente la reclusión en lugar de residencia, su señoría. Pues está claro que no se derivan de este proceso personas lesionadas, ni se vislumbra la vinculación de mi prohijado a estructuras delincuenciales organizadas. El delegado fiscal dijo, es probable, se presume que esté vinculado. No hay certeza de eso. Y en materia penal todo tiene que ser probado, con certeza, más allá de todo razonable, con todo respeto. No hay utilización de menores ni otros factores agravantes que en estos casos son habituales, su señoría. Aún y además, honorable juez, el hacinamiento carcelario, el desgaste de recursos públicos innecesario muchas veces, como en el presente caso, no es necesario en la manutención del personal carcelario. Y permítame el atrevimiento, su señoría, en mencionar la época decembrina que se avecina y que mi prohijado tiene 3 hijos menores que sufrirán de manera contundente el impacto de una medida de aseguramiento intramural. Sin hablar también del impacto económico que eso puede causar en su mínimo vital, porque es su padre el que se rebusca el sustento para sus hijos. De esa forma, además, yo le ruego entonces también, como juez de control de garantías y amante del derecho constitucional, como lo mencioné al inicio de mi sustentación, tenga usted también a consideración, su señoría, el interés superior del menor, el derecho a la familia y las necesidades de los hijos en estar cerca de sus padres. Su señoría, no es más, solo reiterarle y decirles además que voy a correr traslado en este momento de los registros civiles de los hijos menores de mi representado, de la carta laboral para la cual presta sus servicios de manera a veces interrumpida el señor Gilberto Jesús Valencia, el RUT de ese empleador, los servicios públicos del domicilio donde en este momento se encuentra ya asentada su compañía sentimental, y un registro de la consulta, las bases de datos de la policía, de medidas correctivas, procuraduría, contraloría, donde queda constancia que mi representado no tiene ni ha tenido ninguna anotación al respecto. No es más, su señoría, muchas gracias por la atención prestada, ya les voy a correr traslado de los elementos. Gracias, doctor.